Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver cómo clasificamos una serie de magnitudes en directamente proporcionales o inversamente proporcionales. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es algo que se puede medir. Y hay magnitudes que se relacionan de manera que el hecho de que una varíe hace que la otra también varíe. Y hay otras magnitudes que no. Por ejemplo, la edad que tenga una persona y el color de los ojos. Esto no tiene nada que ver, no se pueden relacionar. El hecho de que uno aumente la edad no le tiene que cambiar el color de los ojos. Pero hay magnitudes que sí. Por ejemplo, si tomamos un café y sabemos cuál es el precio, si aumentamos el número de cafés, es decir, somos un grupo de amigos, 4 amigos, y digo, yo invito a café. Si yo sé que un café vale X, no sé, 1 euro, lo que sea, si aumenta el número de cafés, va a aumentar el precio que tendré que pagar. Eso es una magnitud que es directamente proporcional. El hecho de que una aumente hace que la otra aumente. Por ejemplo, si para ir de un sitio a otro, de una ciudad a otra, vamos con un vehículo a una determinada velocidad, tardamos un tiempo. Si vamos más lentos, o sea, a menos velocidad, tardaremos más tiempo. El hecho de que varíe la velocidad hace variar el tiempo que tardamos en recorrer una determinada distancia. Entonces, habéis visto que en el primer caso aumentaba el número de cafés y aumentaba el precio que tenía que pagar. Esto es una magnitud directamente proporcional. En el segundo caso, hemos mirado la velocidad. A más velocidad tardamos menos tiempo. Esto es una magnitud inversamente proporcional. Vamos a escribir un poquito para que entendáis mejor y os quede más grabado cuando es directamente proporcional y cuando es inversamente proporcional. Por ejemplo, si una magnitud A aumenta y esto hace que la magnitud B también aumente, esto será directamente proporcional. Por ejemplo, los cafés. Si una magnitud disminuye y esto hace que otra relacionada disminuya, esto es directamente proporcional. Por ejemplo, los cafés. Si tomo menos número de cafés, pagaré menos dinero. Estas son directamente proporcionales. Vamos a poner aquí directa. Mientras que si una magnitud aumenta y la otra disminuye, por ejemplo, la velocidad. Si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo, o si disminuye la velocidad, aumenta el tiempo que tardamos en hacer el mismo recorrido. Esta vamos a llamarle inversa. Bien, ¿por qué el título del vídeo es regla de 3? Porque en las proporciones que son directas o inversas siempre nos dan 3 datos. Por ejemplo, nos dicen, un café vale 80 céntimos. ¿Cuánto valdrán 4 cafés? ¿Lo veis? Nos dan 3 datos. Un café, 80 céntimos, ¿cuánto valdrán 4 cafés? Y nos falta el cuarto dato. Y este cuarto dato lo calculamos por un método que se llama regla de 3. O bien por proporcionalidad. Una vez sepamos si es directa o es inversa, aplicaremos la operación correspondiente para resolver esta proporcionalidad directa o inversa. O una regla de 3 directa o una regla de 3 inversa. En este vídeo vamos a aprender a clasificar las proporcionalidades, si directa o inversa. Y ya luego el método de resolverlo os lo explicaré en otros vídeos. Vamos a ver ejemplos. Hemos dicho el del café. Vale. Por ejemplo, naranjas. Por ejemplo, cualquier cosa que compremos, sabemos que 1 kilo o una cantidad tiene un precio. Si aumentamos la cantidad de cosas que compramos, pagaremos más. Si disminuimos la cantidad de cosas que compramos, pagaremos menos. Por ejemplo, 1 kilo de naranjas vale 1 euro.
2 kilos de naranjas, ¿valdrán más o valdrán menos? Sería 1 kilo de naranjas, vale 1 euro. Si aumenta, si tenemos 2 kilos, 3 kilos, también aumentará la cantidad de dinero que tendremos que pagar. Esto es una magnitud directa. Por ejemplo, siempre que sean cosas de comprar, pescado, zapatos, cosas que tengamos que comprar, si compramos más, pagaremos más. Si compramos menos, pagaremos menos. Estas son magnitudes que son directamente proporcionales. Por ejemplo, el tiempo que tarde en pintar una pared. Si en lugar de pintar una pared pinto 2 paredes, tardaré más tiempo. Pinto más paredes, tardo más tiempo. Si en lugar de pintar una pared pinto media pared, pinto menos, tardo menos tiempo. También son magnitudes directamente proporcionales, que se resolverán por reglas de 3 directas. Por ejemplo, el espacio que recorremos, los kilómetros que recorremos y la gasolina que gasta el coche. Si hacemos un trayecto más largo, gastaremos más gasolina. Si hacemos un trayecto más corto, gastaremos menos gasolina. Estos son proporcionalidades directas, magnitudes que se relacionan directamente, es decir, si una aumenta, la otra también. Por ejemplo, la tela que se necesita para confeccionar un vestido. Se necesita, supongamos que para un vestido, 2 metros de tela. Pero es que si quiero confeccionar 3 vestidos o 5 vestidos, voy a necesitar más tela. Es decir, aumenta la cantidad de vestidos, aumenta la cantidad de tela. Al revés, disminuye la cantidad de vestidos, disminuye la cantidad de tela. ¿Lo veis? Que son directamente proporcionales. Por ejemplo, queremos hacer una paella. Si es una paella para 4 personas, pondremos una determinada cantidad de arroz. Pero es que si somos más personas, tendremos que poner más arroz. Y si somos menos personas, tendremos que poner menos arroz. ¿Lo veis? Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. ¿Veis los ejemplos de magnitudes directamente proporcionales? Bien, vamos a ver ahora magnitudes que no sean directamente proporcionales. Es decir, que si una aumenta, la otra no aumente. Por ejemplo, la velocidad que llevamos para recorrer una determinada distancia y el tiempo que tardemos en recorrerla. Por ejemplo, vamos a suponer que para ir de una ciudad a otra vamos a 80 kilómetros por hora y tardamos, por ejemplo, 1 hora. Si en lugar de ir a 80 kilómetros por hora vamos a 60, es decir, hemos disminuido la velocidad, ¿cuánto tardaremos en hacer el mismo recorrido? Tardaremos más, esto habrá aumentado, tardaremos más tiempo. Si vamos más lentos, es decir, si vamos a menos velocidad, tardamos más tiempo. Esto es una magnitud inversamente proporcional. Esto se resolvería con una regla de 3 inversa. ¿Lo veis? Porque si disminuye la velocidad, aumenta el tiempo que tardamos. Si aumenta la velocidad, si en lugar de ir a 80 kilómetros por hora vamos a 100 kilómetros por hora, tardaremos menos tiempo. ¿Lo veis? Una aumenta, la otra disminuye. Están relacionadas, pero si una aumenta, la otra disminuye, no es directa, es inversa. Por ejemplo, podemos pensar el número de personas que están haciendo un trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que para pintar una habitación o para pintar una casa somos 3 personas pintando y tardamos 1 día, por ejemplo. Si en lugar de ser 3 personas las que estamos pintando, nos juntamos 6 personas para hacer el mismo trabajo, vamos a tardar menos tiempo. ¿Lo veis? Es decir, si éramos 3 personas tardábamos, por ejemplo, 1 día. Si en lugar de 3 personas ahora son 6 personas, es decir, aumenta el número de personas, ¿qué pasa con el tiempo? Tardamos menos tiempo, disminuye el tiempo. ¿Lo veis? Esto es una regla de 3 inversa o una proporcionalidad inversa. ¿Qué más ejemplos podemos tener de inversas? Por ejemplo,
Un ganadero tiene comida, pienso, lo que sea, para un determinado número de animales. Y, por ejemplo, tiene los animales que sea y sabe que tiene comida para un mes, para 30 días. Pero si de repente compra más animales, la comida que tenía pensada para 30 días no le va a durar tanto, le va a durar menos tiempo, porque son más animales que van a comer, por tanto, la comida va a durar menos tiempo. Al revés, si el número de animales que tiene y la comida almacenada es para 30 días, pero vende animales y se queda con menos animales, la comida que tenía preparada para 30 días le va a durar más días. Por lo tanto, si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, esto es una magnitud inversamente proporcional. Lo mismo que, por ejemplo, el agua que hay, que tenemos un agua, por ejemplo, en un viaje, llevamos agua para un determinado número de personas. Lo hemos planeado así. Vamos de viaje 5 personas, pues vamos a llevarnos 200 litros de agua, por ejemplo. Pero de repente se apunta alguien más al viaje. Esa agua que nos iba a durar a lo mejor 2 semanas, si se apuntan más personas, esa agua va a durar menos porque seremos más personas que vamos a beber, por lo tanto el agua va a durar menos días. Más personas que van a beber menos días. ¿Lo entendéis? O sea, siempre que una aumenta y otra disminuye o al revés, son inversamente proporcionales. Por ejemplo, otro ejemplo, una tarta. Si tenemos una tarta y la tenemos que repartir entre 3 personas, pues nos va a tocar un trozo de tarta grande. Pero si esta misma tarta la tenemos que repartir entre más personas, el trocito de tarta que nos va a tocar es más pequeño. Por lo tanto, a más personas nos toca menos tarta. Es decir, son magnitudes inversamente proporcionales. Una aumenta y la otra disminuye. Si, por ejemplo, una tarta era para 3 personas y de repente una dice, no, yo no puedo comer tarta, yo no comeré. Son 2 personas, luego hay menos personas, el trozo de tarta que nos va a tocar es mayor. ¿Lo entendéis? ¿Veis estos ejemplos? Ahora voy a poner otro. Una máquina fabrica, por ejemplo, tornillos. Si en una hora fabrica 200 tornillos, en 2 horas fabricará más o menos. Si aumenta el tiempo, fabricará más o menos. Fabricará más. Esta es directamente proporcional. ¿Lo veis? Bien, creo que os ha quedado bastante clarito. Entonces ahora lo que voy a hacer es, os voy a dejar unos ejercicios para que vosotros penséis simplemente si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Es decir, si son reglas de 3 directas o reglas de 3 inversas. No hay que hacerlas, simplemente clasificarlas. ¿De acuerdo? Así que ahora pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y seguro que os van a salir bien porque ya veis que esto es fácil y además con este esquema creo que os va a ayudar mucho. Así que, ¡ánimo!